Rafael Caldera Rodríguez, 2 veces presidente de Venezuela. Rafael Caldera Rodríguez nació en San Felipe, estado de Yaracuy, el 24 de enero de 1916, en el seno de una familia profundamente católica, de valores tradicionales y educación rigurosa. Desde muy niño mostró un carácter reflexivo, disciplinado y estudioso. Su entorno familiar lo formó en la idea de que la política debía estar guiada por principios éticos y morales, no por intereses o ambiciones personales. Rafael Caldera fue un niño de gran curiosidad intelectual. Se educó inicialmente en colegios religiosos, donde los sacerdotes notaron su inclinación por la lectura, la oratoria y la reflexión moral. Aprendió desde temprano la importancia de la palabra, el respeto y la argumentación lógica. Según la historia, Rafael Caldera hablaba varios idiomas. Esa base humanista y religiosa moldeó su carácter serio, ordenado y consciente del deber. Durante su adolescencia, mientras muchos jóvenes se distraían en pasatiempos, Rafael Caldera se interesó por los problemas sociales de su país, Venezuela, sobre todo por las condiciones de los trabajadores y la falta de oportunidades de las clases humildes. A los 17 años viajó a Caracas para estudiar en la Universidad Central de Venezuela, la UCB. Allí cursó simultáneamente estudios de Derecho y Ciencias Políticas. Estudió, como les dije, Derecho y Ciencias Políticas y comenzó a destacar como un joven de ideas firmes, con gran dominio del lenguaje y una mente jurídica y brillante. En 1939 se graduó de doctor en Ciencias Políticas y Sociales con una tesis que marcó su sello intelectual. Rafael Caldera, un abogado político con una visión extraordinaria y una inteligencia, pues, también extraordinaria. Esa tesis, El derecho del trabajo en Venezuela, obra considerada fundacional en la doctrina laboral venezolana y que lo colocó entre los juristas más prometedores de su generación. Su visión era clara: el trabajo debía ser visto no como una mercancía, sino como expresión de la dignidad humana, del respeto a la dignidad humana. Esta idea, influenciada por la doctrina social de la Iglesia Católica, lo acompañó durante toda su vida. Rafael Caldera no fue un político común. Se inspiró en el pensamiento social cristiano europeo, especialmente en las encíclicas Papas Rerum Novarum, León VIII y Cuadragésimo Anno Pío XI, que defendían la justicia social frente a los excesos del capitalismo y del socialismo marxista. En su juventud, Rafael Caldera fundó círculos de estudio donde debatía sobre ética, economía y filosofía política, buscando una tercera vía entre el liberalismo individualista y el colectivismo revolucionario. De esa síntesis nació su convicción: una democracia cristiana venezolana, basada en la moral, el trabajo y la solidaridad. Durante la década de 1940, Venezuela vivía un proceso de modernización política tras la caída de Juan Vicente Gómez. En diciembre de 1935 muere Juan Vicente Gómez, el dictador que durante 27 años había gobernado Venezuela con mano de hierro, centralizando el poder, silenciando toda oposición y manteniendo al país en un estado de sumisión política, pero también una relativa estabilidad económica. La muerte de Juan Vicente Gómez sorprendió al país entero. Durante más de 27 años Gómez había gobernado con puño de hierro y había eliminado sistemáticamente a toda disidencia. Con su fallecimiento se produce un vacío de poder en Venezuela, que generó una gran incertidumbre. ¿Continuaría el régimen gomecista o se abriría paso a una nueva etapa de libertades? Eleazar López Contreras fue entonces el sucesor de Juan Vicente Gómez. El general Eleazar López Contreras, quien se desempeñaba como ministro de Guerra y Marina y hombre de confianza de Juan Vicente Gómez, fue designado por el Consejo de Ministros como presidente provisional de la República. Recordemos que acá la designación no era por voto popular, sino de manera indirecta por el Congreso. Pocos meses después, en 1936, fue ratificado por el Congreso Nacional como el presidente constitucional de Venezuela para el periodo de 1936 y 1941, Eleazar López Contreras. Un cambio moderado del autoritarismo al reformismo. López Contreras no era un dictador al estilo de Juan Vicente Gómez, pero tampoco era un demócrata moderno. Su gobierno representó una transición prudente entre el viejo orden autoritario y las aspiraciones de libertad del pueblo. Adoptó el lema calma y cordura, consciente de que el país vivía un momento de efervescencia social y política.
Durante su mandato se liberaron presos políticos y se permitió el regreso de exiliados. Se inició una apertura limitada a la participación ciudadana, aunque todavía con restricciones de la libertad de asociación. Se promulgó la Constitución de 1936, una carta fundamental más moderna que amplió algunos derechos y redujo el mandato presidencial a 5 años. Sin embargo, el gobierno de López Contreras reprimió protestas populares, especialmente las del movimiento estudiantil y obrero, temeroso de que el país cayera en el caos o en el comunismo. Fue precisamente en este ambiente de tímida apertura y represión contenida donde surgió una generación de jóvenes intelectuales decididos a renovar la política venezolana. Entre ellos se encontraba el doctor Rafael Caldera Rodríguez, de quien les estoy hablando, quien comenzaba a destacar como un joven jurista y pensador cristiano, observando los acontecimientos con visión crítica, pero constructiva. El final del gomecismo, el final de Juan Vicente Gómez y la moderada apertura de López Contreras crearon las condiciones para el surgimiento de nuevas ideologías, partidos y movimientos sociales. Rafael Caldera entendió que Venezuela necesitaba más que un cambio de hombres en el poder, necesitaba un cambio moral e institucional profundo. En 1941, López Contreras fue sucedido por su ministro de Guerra, el general Isaías Medina Angarita, quien profundizó las reformas democráticas, legalizó partidos políticos, permitió una mayor libertad de prensa y favoreció la formación de organizaciones sindicales. Fue en ese clima de mayor tolerancia política cuando Rafael Caldera empezó a organizar formalmente el pensamiento social cristiano que culminaría en la fundación del partido Copey en 1946. Venezuela empezaba a transitar lentamente hacia la modernidad política y social. Se abrieron las cárceles, florecieron los periódicos y los jóvenes intelectuales comenzaron a soñar con una democracia. Entre ellos, este joven de apenas 19 años, de mirada serena y verbo firme. Estoy hablando de Rafael Caldera Rodríguez. Mientras estudiaba Derecho en la Universidad Central de Venezuela, Rafael Caldera Rodríguez observaba cómo el país se debatía entre dos fuerzas populares. La de un lado, los resabios autoritarios del pasado gomecista, y por el otro lado, los movimientos populistas y marxistas emergentes, influenciados por la Revolución Rusa y las luchas obreras internacionales. Rafael Caldera consideraba que ninguno de esos extremos era saludable para el alma de Venezuela. Creía firmemente en la necesidad de construir una democracia equilibrada, donde el progreso material no desplazara los valores morales. Comenzó entonces a escribir y debatir sobre el derecho del trabajo. Esa era su tesis: los derechos humanos y la responsabilidad social del Estado. En 1936 y 1945, Caldera se convirtió en el principal difusor del pensamiento social cristiano en Venezuela. Fundó agrupaciones estudiantiles y publicaciones donde promovía la idea de un Estado solidario, respetuoso de la dignidad humana. Durante estos años trabajó con otros jóvenes intelectuales, como Lorenzo Fernández, Luis Herreras Campens y Pedro del Corral, que más tarde serían pilares del Partido Social Cristiano Copey. Su objetivo no era conquistar el poder, sino formar ciudadanos conscientes, éticos y participativos. En octubre de 1945, un golpe de Estado encabezado por el Partido de Acción Democrática, AD, y sectores militares derrocaron al presidente Isaías Medina Angarita, dando paso a la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt. Ese derrocamiento de Isaías Medina Angarita, 18 de octubre de 1945. Por eso se le llama la Revolución de Octubre, que muchos a veces no recordamos porque no estábamos allí. Isaías Medina Angarita, presidente desde mayo de 1941 hasta octubre de 1945, fue un militar con visión política más moderna que la de su antecesor Eleazar López Contreras. Su lema era la democratización progresiva, es decir, abrir el sistema político poco a poco, evitando rupturas violentas. Durante su gestión, Medina Angarita legalizó los partidos políticos, entre ellos misma Acción Democrática AD de Rómulo Betancourt y el Partido Comunista de Venezuela, PCB. Permitió mayor libertades de prensa y de asociación sindical. Promovió reformas sociales y una política petrolera nacionalista moderada, exigiendo mejores condiciones a las compañías extranjeras. Su gobierno fue, en términos históricos, el más democrático hasta ese momento, aunque todavía dentro de un marco controlado. El presidente era elegido por el Congreso, no por voto popular directo. Eso llegó después. Habían tensiones políticas y el reclamo por el voto directo. El punto de quiebre llegó
cuando amplios sectores, especialmente Acción Democrática liderada por Rómulo Betancourt, y un grupo importante de jóvenes militares comenzaron a exigir que las próximas elecciones presidenciales de 1946 se hicieran por sufragio universal, directo y secreto. Medina Angarita se negó a adelantar esa reforma, lo cual le trajo un caos enorme. Su visión era gradualista. Creía que el país aún no estaba preparado para un voto masivo e inmediato, pues temía que el populismo o el radicalismo desestabilizaran el país. Acción Democrática, en cambio, consideraba esa postura una forma encubierta de mantener el elitismo político y empezó a conspirar con apoyo militar. Darse cuenta ustedes cómo Acción Democrática fue un pilar fundamental en estos golpes de Estado. En el seno del ejército también se gestaba un malestar generacional. Muchos oficiales jóvenes, formados en la escuela militar de la planicie y con simpatías hacia ideas progresistas, veían a Medina Angarita como un presidente demasiado conservador y cercano a la vieja guardia del lopecismo y del gomecismo. Estos militares, influenciados por los discursos de modernización y justicia social, se unieron a Acción Democrática en una alianza cívica-militar. Entre ellos destacaba Marcos Evangelista Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbó y Mario Vargas. El 18 de octubre de 1945, unidades militares se alzaron en Caracas contra el gobierno. Los enfrentamientos duraron pocas horas. Isaías Medina Angarita, reacio a provocar una guerra civil, decidió no resistir, entregando el poder para evitar un derramamiento de sangre. De esta manera fue revocado en Venezuela un presidente constitucional y reformista, reemplazado por una junta revolucionaria de gobierno presidida por Rómulo Betancourt, cabeza de Acción Democrática. Surge entonces un nuevo orden, la Revolución de Octubre. La Junta Revolucionaria declaró el inicio de la llamada Revolución de Octubre, con el objetivo declarado de instaurar una verdadera democracia. Sus principales medidas fueron convocar a una asamblea constituyente, de la cual Rafael Caldera formaría parte, establecer el sufragio universal y directo, incluyendo el voto femenino, iniciar una amplia reforma educativa y social. No obstante, el nuevo gobierno también mostró rasgos de autoritarismo civil, pues ilegalizó a sus adversarios políticos y persiguió a sectores conservadores, entre ellos los primeros organizadores del movimiento social cristiano de Caldera. El derrocamiento de Medina Angarita sigue siendo un punto de debate en la historia de Venezuela. Para unos fue el nacimiento de la democracia moderna con la expansión del voto popular, pero para otros fue una ruptura injusta del proceso democrático más genuino y progresivo que había vivido Venezuela hasta ese entonces. Rafael Caldera, observador lúcido de aquel proceso, lo interpretó como un error histórico. Consideraba que la democracia no debía imponerse mediante la violencia, sino construirse sobre la legalidad y el respeto institucional. Esa visión ética y jurídica marcaría su trayectoria posterior. Aunque Rafael Caldera no participó directamente en el golpe, observó con atención el proceso y reconoció algunos avances democráticos como el voto universal y secreto. Sin embargo, mantuvo sus reservas democráticas frente a lo que consideraba una democracia sin bases éticas sólidas, demasiado inclinada al personalismo y al radicalismo político. Fue entonces en ese contexto que decidió dar un paso firme hacia la acción partidista, fundando el movimiento que defendería los valores cristianos de la política. Entonces surge la idea de la fundación del Partido Social Cristiano Copey, una idea que ya estaba en marcha. Fue así entonces cuando el 13 de enero de 1946, Rafael Caldera Rodríguez fundó el Comité de Organización Política Electoral Independiente Copey. Su lema: por una democracia cristiana y social. Copey nació como una alternativa ni marxista ni liberal, centrada en el bien común, la justicia social, la educación y la solidaridad. Fue el primer partido venezolano que se estructuró con bases doctrinarias claras, inspirada en los principios del humanismo cristiano europeo. El discurso de Rafael Caldera era distinto al tono incendiario de la época. No prometía revolución, sino evolución. No hablaba de enemigos, sino de reconciliación. En un país cansado de caudillos, su serenidad comenzaba a ganar respeto. Surge entonces la idea de una nueva constitución, la Constitución Democrática y la huella de Caldera. En ese mismo año, Venezuela vivió un momento histórico, la Asamblea Nacional Constituyente de 1947. Rafael Caldera Rodríguez, electo como uno de los miembros, desempeñó un papel crucial en la redacción de la nueva Constitución, la más avanzada hasta ese momento, la de 1947. Defendió con pasión
los articulados fundamentales sobre la libertad sindical, la protección de la familia, los derechos laborales, el reconocimiento de los derechos humanos. Su participación en la constituyente fue reconocida incluso por sus adversarios políticos. Su capacidad jurídica, su serenidad argumental y su sentido ético marcaron el tono de un debate sincero. La Constitución de 1947 consagró por primera vez en la historia venezolana el sufragio universal, directo y secreto, incluyendo el voto femenino. Fue un paso gigantesco hacia la democracia y Rafael Caldera fue uno de sus arquitectos intelectuales. Para el año 1948, Venezuela parecía encaminada hacia una democracia sólida, con Rómulo Betancourt como primer presidente electo por voto popular. Pero los vientos del autoritarismo volverían a sonar muy pronto, y el joven Rafael Caldera Rodríguez, desde la oposición, se preparaba para convertirse en la conciencia moral del país durante los años más oscuros de la dictadura militar que se avecinaba. Rafael Caldera, ya reconocido como un jurista y orador, comenzó a participar en el debate público. En 1946 fundó el partido ya de manera real, efectiva, el Partido Social Cristiano Copey. Partido que encarnó su visión de un país con libertad política, justicia social y respeto a la persona humana. Su discurso era diferente de los caudillos de la época. Hablaba de instituciones, de educación cívica, diálogo, sindicalismo cristiano y, muy importante, de paz social. Rafael Caldera no se presentó como un líder populista, sino como un hombre de pensamiento y acción moral, una figura más cercana al estadista que al político tradicional. Rafael Caldera Rodríguez, de quien estamos hablando, y la resistencia moral frente a la dictadura de 1948 a 1958. En diciembre de 1947, Venezuela celebró por primera vez elecciones universales, directas y secretas, conforme a la Constitución de 1947. El escritor Rómulo Gallegos, candidato de Acción Democrática, resultó electo con el 74% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente democrático elegido por el pueblo en Venezuela. Para Rafael Caldera Rodríguez, entonces diputado constituyente y líder del recién fundado Partido Copey, aquello era la concreción de un sueño democrático, el paso definitivo hacia la institucionalidad. El 24 de noviembre de 1948, apenas 9 meses después de asumir Rómulo Gallegos el poder, un golpe militar encabezado por Carlos Delgado Chalbó, Marcos Evangelista Pérez Jiménez y Felipe Llovera Paz lo derrocó y disolvió el Congreso Nacional. Tras ese golpe, se instauró una junta militar de gobierno que justificó su acción alegando incapacidad administrativa del presidente Rómulo Gallegos y el supuesto peligro de desorden político. En realidad, el golpe fue producto de ambiciones militares y del temor de las élites tradicionales ante el avance de las masas populares organizadas. La Junta suspendió la Constitución de 1947, disolvió los partidos políticos, prohibió las actividades sindicales y restableció la censura de prensa. O sea, que se retrocedió. Entonces, Rafael Caldera Rodríguez, de quien estamos hablando, que era la voz de la legalidad en aquellos tiempos de silencio, en ese contexto oscuro, decidió mantenerse dentro del marco de la ley y la razón, convirtiéndose en uno de los pocos políticos que no se exilió, pero tampoco colaboró con el régimen. Su posición fue de resistencia moral y doctrinaria. Mientras Acción Democrática y el Partido Comunista optaban por la clandestinidad y la lucha activa, Rafael Caldera se decidió a preservar la idea de la democracia cristiana como una doctrina ética y espiritual. Se convirtió en una referencia de coherencia, prudencia y firmeza moral en un país dominado por la fuerza. Sus discursos, siempre medidos, respetuosos y profundamente jurídicos, defendían una idea esencial. La legalidad no puede ser sustituida por la eficacia ni la fuerza por la justicia. Durante los años más duros de la dictadura, especialmente entre 1952 y 1958, Copey fue ilegalizado. Rafael Caldera y sus compañeros actuaban en la clandestinidad, organizando reuniones secretas, difundiendo folletos y formando cuadros políticos de jóvenes con convicción democrática. A diferencia de otros movimientos, su estrategia no era la insurrección armada, sino la educación política y la resistencia cívica. Creía que la verdadera transformación debía provenir de la conciencia ciudadana, no de la imposición de la fuerza. En esa época, Rafael Caldera Rodríguez escribió artículos, dictaba conferencias y promovió el diálogo con sectores católicos, obreros y estudiantiles. Fue también durante esos años cuando se consolidó como el principal referente de la democracia cristiana venezolana. En 1952, tras una elección manipulada que desconoció la victoria de URD,
el coronel Marcos Evangelista Pérez Jiménez se proclamó presidente. Su régimen, que se prolongó hasta 1958, se caracterizó por la represión política, el control militar absoluto y una política de modernización urbana y de obras públicas conocida como el nuevo ideal nacional, que buscaba legitimar al régimen a través de grandes construcciones. Sin embargo, bajo esa apariencia de progreso, se ocultaba un país silenciado y perseguido. Los partidos, incluidos COPEI y Acción Democrática, seguían proscritos y sus dirigentes eran vigilados, encarcelados o exiliados. Rafael Caldera, pese a las presiones, nunca se exilió ni claudicó. Su resistencia era moral, intelectual y jurídica. Fue esa integridad la que hizo que incluso algunos de sus adversarios lo respetaran. En 1958, que fue el fin de la dictadura y el renacer de la democracia, ese 23 de enero de 1958, la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez cayó tras un amplio movimiento cívico-militar apoyado por estudiantes, obreros, intelectuales y partidos clandestinos. La salida del dictador marcó el renacimiento de la democracia venezolana. Rafael Caldera Rodríguez emergió entonces como una de las figuras más respetadas del momento. No había participado en el derrocamiento por la vía de la violencia, pero su coherencia, su prudencia y autoridad moral lo convirtieron en un interlocutor indispensable para reconstruir el país. Ese mismo año, en octubre de 1958, los principales partidos democráticos, COPEI, Acción Democrática y URD, firmaron el histórico Pacto de Punto Fijo, un acuerdo que garantizaba el respeto a los resultados electorales, la alternancia política y democrática y la cooperación en la defensa de las instituciones. Rafael Caldera Rodríguez fue uno de los arquitectos morales de ese pacto. Inclusive, ese pacto fue firmado en su casa, en la residencia Punto Fijo, y por eso el pacto se llamó el Pacto de Punto Fijo. La década de 1948 a 1958 fue para Caldera una escuela de paciencia y convicción. Mientras otros eligieron el exilio o la confrontación violenta, él eligió la palabra, la legalidad y la organización doctrinaria. En enero de 1958, tras la sublevación militar encabezada por oficiales descontentos y la amplia movilización popular, Marcos Evangelista Pérez Jiménez huyó del país en el famoso avión La Vaca Sagrada. Rafael Caldera participó activamente en los acuerdos de unidad democrática que se gestaron en los días previos y posteriores al derrocamiento, buscando evitar una nueva dictadura militar o un caos revolucionario. Tras la caída del régimen, los partidos más importantes, Acción Democrática, representado por Rómulo Betancourt, COPEI, representado por Rafael Caldera, y la Unión República Democrática, representada por Jovito Villalba, comprendieron que solo la unidad nacional podría garantizar la estabilidad del naciente sistema democrático. De esa reflexión surgió el Pacto de Punto Fijo, firmado en la residencia de Caldera en Caracas, ubicada en la urbanización que lleva ese nombre, Punto Fijo. El pacto estableció, entre otras cosas, el respeto a los resultados electorales que ya dijimos, el gobierno de coalición y participación proporcional y programa mínimo común de acción política social para reconstruir el país, defensa conjunta del sistema democrático frente a amenazas autoritarias o extremistas. El liderazgo de Rafael Caldera Rodríguez fue clave para lograr el consenso. Su capacidad de mediación, su visión conciliadora y su vocación jurídica fueron esenciales para sellar un acuerdo que duraría más de 4 décadas. El Pacto de Punto Fijo se convirtió en la base de la democracia representativa venezolana y en un modelo de reconciliación política en América Latina. Surge entonces la idea de una nueva constitución, la Constitución de 1961, la institucionalización del sistema democrático. Tras la elección de Rómulo Betancourt como presidente en 1959 a 1964, se convocó un Congreso Nacional Constituyente con el fin de elaborar una nueva Carta Magna. Rafael Caldera Rodríguez, desde su curul parlamentario, tuvo un papel fundamental en la redacción y debate del texto constitucional. Su influencia se reflejó en varios aspectos esenciales: consolidación del Estado de Derecho y la separación de poderes, reconocimiento amplio de los derechos humanos y sociales, establecimiento del régimen presidencialista con control parlamentario, protección de la familia, el trabajo y la educación como valores centrales inspirados en la doctrina social cristiana. Esta Constitución de 1961 fue proclamada como una institucionalización del espíritu del pacto y el inicio de la etapa más estable y duradera del sistema democrático venezolano en el siglo XX. Rafael Caldera no solo fue un testigo del cambio, sino uno de los arquitectos morales y políticos. Su visión de la democracia como un régimen de justicia social, de respeto mutuo y de responsabilidad compartida le dio legitimidad ante la sociedad venezolana y reconocimiento internacional. En palabras del propio Caldera, la democracia no es una simple alternancia de poder,
Es una forma de vida fundada en el respeto a la dignidad del hombre. Esa resistencia silenciosa lo preparó para su gran momento, convertirse en 1969 en el primer presidente venezolano que recibió el poder de otro partido de manera pacífica y democrática. En las elecciones de diciembre de 1968, Venezuela presentó un hecho histórico. Por primera vez, un gobierno elegido democráticamente, el de Raúl Leoni, de Acción Democrática, sería sucedido por un presidente de la oposición sin golpes de Estado ni rupturas institucionales. Este proceso marcó la madurez del sistema democrático nacido del Pacto de Punto Fijo. Rafael Caldera Rodríguez, candidato de COPEI, venció al aspirante oficialista Gonzalo Barrios por Acción Democrática, por un margen estrecho, apenas unos 32.000 votos, en uno de los comicios más reñidos del siglo XX venezolano. La victoria de Rafael Caldera Rodríguez simbolizó la consolidación del principio de alternancia pacífica del poder y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela. Un presidente conciliador y de transición. Rafael Caldera Rodríguez, de quien les estoy hablando, asumió la presidencia el 11 de marzo de 1969 con un mensaje claro: gobernaré para todos los venezolanos sin exclusiones. Su gobierno se propuso cerrar las heridas políticas que aún persistían tras la década del autoritarismo y los conflictos armados de los años 60. Su estilo fue sobrio, moderado y profundamente moralista, centrado en la reconciliación nacional. Durante la década de los años 60, Venezuela vivió un conflicto político-militar interno que amenazaba la estabilidad de su naciente democracia. Tras el derrocamiento de Marco Evangelista Pérez Jiménez en 1958 y la instauración del sistema democrático, sectores de izquierda radical consideraron que las elecciones eran una farsa burguesa y que el cambio solo podía lograrse por la vía revolucionaria. Estos grupos, inspirados por la Revolución Cubana de 1959 y apoyados indirectamente por el régimen de Fidel Castro, optaron por la lucha armada y la guerrilla rural y urbana. ¿Quiénes eran? Surge una pregunta muy importante. ¿Y quiénes eran esos insurgentes? Entre las principales organizaciones insurgentes se encontraba FAL, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, brazo armado del Partido Comunista de Venezuela, PSB, y del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR. Frente Guerrillero José Leonardo Chirino y el Frente Simón Bolívar, activos en zonas rurales de Falcón, Lara, Yaracuy, Portuguesa y el oriente del país. Comandos urbanos que operaban en Caracas, Valencia y Maracay, responsables de sabotajes, secuestros y atentados contra revolucionarios, funcionarios públicos y empresas extranjeras. Sus líderes, como Douglas Bravo, Teodoro Pekov, Pompeyo Márquez, Américo Martín, Lubén Pekov, defendían la tesis de la insurrección permanente, inspirada en el foquismo del Che Guevara. Su objetivo declarado era instaurar en Venezuela un régimen socialista revolucionario por la vía armada, o sea, otro golpe de Estado. El cambio de paradigma y la visión de Caldera paró todo esto. Cuando Rafael Caldera asume el poder de la presidencia en 1969, el país llevaba más de 7 años de enfrentamientos, persecuciones y divisiones ideológicas. La guerrilla había sido debilitada militarmente por los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, pero el conflicto persistía en lo político y en lo moral. Rafael Caldera comprendió que la represión sin reconciliación solo perpetuaría el odio y pondría en riesgo la democracia recién consolidada. Su visión fue entonces profundamente cristiana, jurídica y humana. No se pacifica una nación con el fusil, sino con el perdón y la justicia. Rafael Caldera, discurso ante el Congreso Nacional de 1969. Las medidas concretas de la pacificación. Rafael Caldera, durante ese proceso, no fue tampoco improvisado, sino progresivo, negociado y condicionado. Rafael Caldera designó una comisión presidencial de pacificación, presidida por José Antonio Pérez Díaz y conformada por juristas, sacerdotes y dirigentes políticos de diversas tendencias. Entre las medidas adoptadas estuvieron otorgar amnistía parcial, 1969, liberación de los presos políticos que no estuviesen implicados en delitos de sangre, suspensión gradual de persecuciones judiciales por delitos políticos, reinserción civil y laboral de guerrilleros mediante programa del Estado, reapertura del diálogo político con los partidos de izquierda PSB y el MIR, reincorporación legal de esas organizaciones a la vida política formal. Los primeros beneficiados fueron figuras como Teodoro Pekov, Pompeyo Márquez y Américo Martín y Douglas Bravo, aunque este último mantuvo su línea radical y rechazó el acuerdo. En 1971 el proceso culminó con la amnistía general, que permitió el regreso de cientos de excombatientes a la vida civil y la legalización de los partidos comunistas y de izquierda democrática. El alcance de estos
y el resultado. La política de pacificación de Rafael Caldera fue una apuesta arriesgada. Muchos sectores conservadores la criticaron, alegando que significaba negociar con los enemigos de la democracia. Sin embargo, los resultados demostraron todo lo contrario. El conflicto armado cesó por completo. Los grupos insurrectos se incorporaron a la vida política parlamentaria. Se evitó una guerra civil y una escalada al estilo centroamericano. Venezuela se consolidó como la democracia más estable de América Latina durante los años 70. Desde la perspectiva jurídica, la política de Rafael Caldera representó una aplicación práctica del principio de justicia transicional, antes incluso de que esa figura se desarrollara doctrinariamente en el derecho internacional. Rafael Caldera aplicó una amnistía, no como impunidad, sino como instrumento de reconciliación nacional y de restablecimiento del orden constitucional. Comparativamente, mientras en Chile, en Argentina o Uruguay las luchas internas terminaron en dictaduras militares sangrientas, en Venezuela el proceso de pacificación condujo a una democracia consolidada y respetada internacionalmente. La pacificación de Rafael Caldera durante su gobierno, en esencia, fue una victoria de la razón sobre la violencia. Rafael Caldera demostró que la política podía ser instrumento de perdón, no de venganza. Su legado fue una democracia más madura, una sociedad más plural y un Estado más consciente de la dignidad humana. La paz no es una concesión al adversario. La paz es una conquista de la nación. Rafael Caldera. Con este análisis detallado, queda claro entonces que la pacificación nacional fue una obra política y moral del Estado, donde Rafael Caldera combinó su visión jurídica y su fe cristiana y su profundo conocimiento del alma del venezolano. Uno de los legados más trascendentes del primer mandato de Rafael Caldera fue esa política de pacificación. Gracias a esta política, la paz interna se consolidó y Venezuela vivió un clima de estabilidad social sin precedentes en la región durante esos años. Durante su mandato, Rafael Caldera enfrentó una economía dependiente del petróleo, con desigualdades sociales y alta inflación. Su política económica se basó en el desarrollo integral y la justicia social, pilares de la doctrina social cristiana. Entre sus medidas más relevantes se destacaron: creó el Fondo de Inversiones de Venezuela para administrar ingresos petroleros con fines de desarrollo. Promovió la participación del Estado en el sector siderúrgico y energético, preludio de las futuras nacionalizaciones. Impulsó la ley de política habitacional y la expansión de la banca de desarrollo agrícola e industrial. Fortaleció el papel del Banco Central de Venezuela en la estabilidad monetaria. Su visión económica fue prudente y planificada, priorizando la estabilidad sobre la improvisación populista. Caldera, profesor y jurista del alma, tuvo una profunda preocupación por la educación durante su gobierno. Se crearon nuevas universidades nacionales como la Universidad Simón Bolívar. Se fortaleció la educación técnica y profesional. Se promovió el acceso a la educación media y rural. Se incentivó la participación estudiantil y la expansión de las bibliotecas públicas. Durante el gobierno de Rafael Caldera también se fomentaron las políticas culturales con la creación de instituciones dedicadas al arte, la historia y el patrimonio nacional, buscando fortalecer la identidad del venezolano. En el ámbito internacional, Rafael Caldera mantuvo una postura de neutralidad activa, basada en la autodeterminación y el respeto entre las naciones. Rafael Caldera reforzó las relaciones con América Latina, especialmente con Colombia y los países del Pacto Andino, impulsando la integración económica y regional. Su gobierno se caracterizó por una diplomacia sobria y respetada, reconocida incluso por gobiernos de distinta orientación ideológica. Cuando Rafael Caldera dejó el poder en marzo de 1974, entregó la presidencia a Carlos Andrés Pérez, por Acción Democrática, elegido en comicios libres. Así se consolidó nuevamente la alternancia democrática, demostrando que el sistema político venezolano era sólido y respetuoso de la institucionalidad. Su primer gobierno dejó un país pacífico, una economía en orden, unas instituciones fortalecidas y una juventud políticamente activa. Rafael Caldera se retiró momentáneamente a la vida académica, pero siguió siendo una figura moral consultada y respetada en la escena nacional. El primer gobierno, porque Rafael Caldera gobernó 2 veces. El primer gobierno de Rafael Caldera representó la madurez política de Venezuela y la culminación del ideal del Pacto de Punto Fijo. Su administración combinó prudencia económica, reconciliación política y sentido ético del poder. En palabras de un diplomático europeo de la época, Caldera no gobernó con pasión, sino con conciencia, y esa fue su mayor virtud en tiempos de crispación ideológica. Entre 1974 y 1979, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, recordemos que Rafael Caldera, como les dije hace rato, le entregó el gobierno, el poder, al presidente electo Carlos Andrés Pérez.
Tras entregar ese poder, Rafael Caldera en 1974 fue electo Carlos Andrés Pérez por Acción Democrática, quien encarnó una etapa de optimismo y expansión económica sin precedentes. La crisis petrolera mundial de 1973 disparó los precios del crudo y llenó las arcas del Estado venezolano de recursos extraordinarios. Carlos Andrés Pérez lanzó el ambicioso proyecto La Gran Venezuela, basado en el crecimiento acelerado, la industrialización estatal y el gasto público expansivo. Principales medidas durante el primer gobierno de las vacas gordas, decimos nosotros: nacionalización del hierro en 1975 y del petróleo en 1976, creando a PDVSA, incremento masivo del gasto público y del empleo estatal, programa de becas, subsidios, construcción de viviendas y obras de infraestructura, política exterior activa con liderazgo regional y apoyo al movimiento de países no alineados. Hubo derroche de dinero por todas partes, porque estábamos recibiendo una gran cantidad de dinero producto del petróleo, lo que se llamó los petrodólares. Está barato, dame dos, decíamos los venezolanos. Sin embargo, el derroche y la corrupción administrativa se hicieron evidentes. La economía se volvió altamente dependiente del petróleo, generando una ilusión de riqueza. No se tradujo en desarrollo productivo. Es decir, lo que dijo Goulart Pietre, no se sembró el petróleo. En 1979 asume el poder Luis Herrera Campins, dirigente de Copey, quien recibió un país con abundantes recursos, pero también con una estructura económica inflada y desequilibrada. Su lema fue: la gran Venezuela se acabó, hay que administrar la escasez. Decía Arturo Goulart Pietre en esa época entonces que había que sembrar el petróleo, pero nadie entendió. Hechos claves: caída de los precios del petróleo desde 1981, aumento del endeudamiento externo, implementación de políticas de austeridad fiscal, creación de la Compañía Metro de Caracas y del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles José Antonio Abreu, denuncias de corrupción como el caso del Viernes Negro en 1983, cuando se devaluó el bolívar por primera vez en 20 años. El Viernes Negro, algunos recordarán, el 18 de febrero de 1983, simboliza el fin del milagro venezolano. A partir de entonces, la moneda perdió su estabilidad y el país entró en una crisis estructural. El Viernes Negro, que fue el inicio del colapso del modelo rentista en 1983, durante esa década de 1970 y comienzo de 1980, Venezuela vivió una bonanza petrolera sin precedentes. En 1974 el precio del barril de petróleo se disparó por la crisis del Medio Oriente y el Estado venezolano, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, 1974 a 1979, recibió ingresos colosales. Sin embargo, en lugar de usarse esos recursos para diversificar la economía, se produjo una expansión descontrolada del gasto público, el endeudamiento externo y la corrupción administrativa por doquier. Se llevaron los dineros de Venezuela. De paso, se fueron los políticos corruptos, se llevaron el dinero para Miami, Estados Unidos. Y desde allá se defendían, porque se podía defender en ausencia. En 1979 llega a la presidencia Luis Herrera Campins, cosa que no pasa ahora. Ahora ya no existe esa figura vuelvo a repetir, ahora no existe esa figura, según la Constitución de 1999, de esa defensa en ausencia. Para embargo, en aquella época se llevaban los dineros del país, del Estado, vaciaban las arcas del país y se iban para el extranjero, y desde allá nombraban un abogado y se defendían, y luego alegaban la prescripción y aquí no ha pasado nada. En 1979 llega a la presidencia Luis Herrera Campins, dirigente del partido Copey y heredero de un modelo económico agotado. A comienzos de los años 80, el precio del petróleo comenzó a caer abruptamente, los ingresos fiscales disminuyeron y la deuda externa se hizo insostenible. Además, muchos sectores empresariales y políticos se habían acostumbrado a una economía de subsidios, dependiente de la renta petrolera. El país importaba más de lo que producía y el déficit fiscal se disparaba. El 18 de febrero de 1983, el día que cayó el bolívar, el Viernes Negro. Ese día, el gobierno de Luis Herrera Campins anunció una medida de control cambiario sin precedentes: la suspensión de la libre convertibilidad del bolívar y la imposición de un sistema de diferentes tasas de cambio. Hasta entonces, el bolívar se mantenía estable a 4.30 por dólar, desde 1964, cuando yo nací, dicho sea de paso. Con la decisión, la moneda nacional se devaluó por primera vez en la historia moderna de Venezuela. El país despertó con una nueva realidad. El dólar se encareció abruptamente. Los precios de los productos importados se dispararon, el ahorro nacional se desplomó y la confianza en la estabilidad económica venezolana se quebró. Ese 18 de febrero de 1983, el Viernes Negro, pasó a la historia como el denominado Viernes Negro, el punto de inflexión que marcó el fin de la Venezuela del petróleo fácil y el inicio de una prolongada crisis económica y social. ¿Cuáles fueron esas causas? Bueno,
dependencia petrolera, la economía estaba basada en un solo producto de exportación, abandonamos el campo, abandonamos el agro, abandonamos la tierra y caímos en endeudamiento excesivo. El Estado había comprometido los recursos futuros del país. Corrupción administrativa desbordante, desvío de fondos públicos durante los años de bonanza, desindustrialización, abandono de la producción nacional frente a las importaciones y falta de planificación económica del poder adquisitivo del salario, surgimiento de una nueva clase social empobrecida, caída del nivel de vida de la clase media, fuga de capitales hacia el exterior, crisis de comienzo en el sistema político. Este hecho fue el principio del fin del bipartidismo estable que habían sostenido Acción Democrática y COPEI durante la década. En el llamado Pacto de Punto Fijo, el pueblo empezó a percibir que las élites políticas habían administrado mal la riqueza del país. El Viernes Negro no fue solo un suceso económico, fue un terremoto político y moral. A partir de entonces se gestó un profundo desencanto social con los partidos tradicionales. El pueblo ya no creía en nadie. El deterioro económico y la frustración popular abrieron las puertas a las protestas, al surgimiento de movimientos radicales y a un cuestionamiento general del sistema democrático. En esa crisis de legitimidad del modelo del puntofijismo se sembraron las raíces de la inestabilidad que culminarían en los años 90 con el llamado Caracazo de 1989 y los intentos de golpe de Estado de 1992. Hablemos entonces, esa entonces es una de las consecuencias. Vino el llamado Caracazo de febrero de 1989, la explosión social que cambió la historia del venezolano, o la historia venezolana. El Caracazo ocurrió durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien había asumido la presidencia apenas 3 semanas antes, el 2 de febrero de 1989. Su llegada al poder despertó una gran expectativa. El pueblo creía que iba a venir de la misma manera, o que iba a gobernar de la misma manera que lo había hecho en su primer gobierno. Pero resulta que ya no había esos petrodólares. Era el mismo líder, sí, carismático, que en los años 70 había conducido a Venezuela saudita, época de prosperidad y derroche. Pero estábamos en otros tiempos. Sin embargo, el país que encontró Carlos Andrés Pérez en 1989 ya no era el mismo. Tras el Viernes Negro de 1983, Venezuela estaba sumida en una profunda crisis económica, con inflación creciente, deuda externa, desempleo y un Estado sobredimensionado e ineficiente. Apenas asumió el cargo, Carlos Andrés Pérez anunció un programa de ajuste macroeconómico acordado con el Fondo Monetario Internacional, conocido popularmente como el Paquete Económico. Entre sus medidas principales estaban eliminación del subsidio al combustible, aumento del precio de la gasolina, incremento del pasaje de transporte público, liberación de precios y de la tasa de interés y reducción del gasto público y privatización de empresas estatales. El gobierno, por su parte, justificaba estas medidas como necesarias para estabilizar la economía y controlar el déficit fiscal, pero la población no entendía. La población estaba empobrecida tras años de deterioro, no pudo soportar el impacto inmediato de los aumentos. El lunes 27 de febrero de 1989, en la ciudad de Guarenas, estado Miranda, comenzó una protesta espontánea por el aumento del pasaje del transporte. Los estudiantes y trabajadores, al enterarse de que los conductores cobraban tarifas superiores a los establecidos, comenzaron a protestar. La situación se desbordó rápidamente. Las manifestaciones se extendieron a Caracas y otras ciudades del país. Lo que comenzó como una protesta por el transporte se convirtió en una rebelión popular masiva contra la pobreza, el hambre y la desigualdad, lo que trajo saqueos, disturbios y represión. Miles de personas salieron a las calles. Supermercados, tiendas y depósitos fueron saqueados por multitudes desesperadas. El gobierno, sorprendido por la magnitud de la revuelta, decretó el estado de emergencia y la suspensión de garantías constitucionales. El Ejército y la Guardia Nacional recibieron la orden de restablecer el orden a cualquier costo. El Ejército, las Fuerzas Armadas reprimieron duramente las manifestaciones, entrando a los barrios populares y disparando a mansalva contra civiles. El número de muertos nunca fue oficialmente esclarecido. Los registros oficiales hablan de 277 fallecidos, pero organizaciones de derechos humanos como el Comité de Familiares de Víctimas estiman que superaron los 3.000 muertos y desaparecidos los tiraban al Guaire de Caracas, con un disparo en la cabeza. Se denunciaron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y entierros clandestinos, especialmente en el Cementerio General del Sur, donde muchas víctimas fueron sepultadas sin ninguna identificación. Este episodio representa una de las violaciones más graves de los derechos humanos en la historia democrática de Venezuela. Hubo entonces deslegitimación del sistema político. La democracia representativa basada en el bipartidismo de Acción Democrática y COPEI perdió su prestigio moral y social. El pueblo comenzó a ver al Estado como un aparato opresor y desconectado de sus necesidades.
El liderazgo político de Carlos Andrés Pérez, que era como la esperanza del pueblo, quedó profundamente herida. Su popularidad cayó en picada y su figura pasó de símbolo de prosperidad a un emblema del colapso moral y social. En los cuarteles, muchos jóvenes oficiales observaron con indignación cómo el ejército reprimía al pueblo. Entre ellos estaban Hugo Rafael Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas y Jesús Urdaneta Hernández, quienes años después liderarían los alzamientos militares de 1992. El Caracazo fue entonces el despertar del pueblo venezolano frente a las injusticias del modelo económico neoliberal. Desde entonces la palabra pueblo adquirió una connotación política y simbólica que marcaría la narrativa venezolana en las décadas siguientes. El Caracazo no solo fue una protesta, fue una explosión de rabia acumulada, un juicio moral contra las clases políticas y el inicio de un nuevo ciclo histórico que desembocaría en el colapso del sistema de Punto Fijo, o en el pacto de Punto Fijo. En palabras del mismo Rafael Caldera, que de la oposición advirtió con tono profético en 1989, dijo Rafael Calderas: un pueblo no se levanta sin razón. Cuando las instituciones no atienden las necesidades del pueblo, el pueblo busca su propio camino. El Caracazo entonces fue el preludio del colapso político de los años 90 y el escenario que permitió a Rafael Caldera, con su figura de moderación y reconciliación, volver al poder en 1994. El Viernes Negro fue en esencia el derrumbe del modelo rentista venezolano y marcó el tránsito de la ilusión de abundancia al desencanto social y político que preparó el terreno para el regreso de Rafael Caldera en el año de 1994. Con la llegada de Jaime Lusinche por Acción Democrática al poder en 1984, se intentó estabilizar la situación mediante políticas populistas y asistencialistas. El presidente, de carácter afable, buscó reconstruir la confianza popular con medidas de alivio social, características del periodo, control de cambio, el recade, que luego se convirtió en un foco de corrupción masiva. Todo era corrupción. Expansión del gasto público sin control, dependencia absoluta del petróleo, incremento de la deuda externa y desgaste institucional y pérdida de credibilidad de los partidos tradicionales. Entonces, ¿qué queríamos? ¿Qué queríamos? El gobierno de Jaime Lusinche mantuvo una estabilidad política, pero debilitó las bases éticas del sistema. El divorcio entre la clase política y la ciudadanía se hizo cada vez más profundo. Carlos Andrés Pérez retornó al poder en 1989, prometiendo un nuevo impulso modernizador, pero el contexto era totalmente distinto al de los años 70. Venezuela estaba endeudada, polarizada y empobrecida. Cuando trató, como lo dijimos, de imponer esas medidas, fue el colapso definitivo. Estas medidas provocaron la explosión que ya dijimos del 27 de febrero de 1989, conocido como el Caracazo. También se sumaron dos intentos de golpe de Estado en 1992, encabezados por el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías y el también comandante Francisco Arias Cárdenas. Un creciente descontento con el bipartidismo. La destitución de Carlos Andrés Pérez por corrupción y malversación de fondos públicos en 1993, mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia, lo separó del poder. Lo sucedió entonces a Carlos Andrés Pérez en el gobierno Ramón J. Velázquez, el interino de la transición, un presidente interino. Tras la destitución de Carlos Andrés Pérez, por ese juicio que se le llevó, el juicio político, su mandato fue breve pero digno. Se centró el mandato de Ramón J. Velázquez. Estamos hablando ya de Ramón J. Velázquez. Su mandato fue breve pero digno. Se centró en garantizar la estabilidad institucional y convocar a unas elecciones libres. Sin embargo, su gobierno fue golpeado por la crisis bancaria de 1994, que estalló a pocos meses de terminar su mandato, afectando la confianza en el sistema financiero. Ramón J. Velázquez, doctor Ramón José Velázquez, historiador, jurista y político civilista de larga trayectoria, asumió la presidencia de la República el 5 de junio de 1993, tras la destitución de Carlos Andrés Pérez por malversación y peculado de fondos públicos. Fue designado por el Congreso Nacional como presidente provisional para completar el periodo constitucional de Carlos Andrés Pérez de 1989 a 1994. Su misión principal era conducir al país hacia elecciones libres y restablecer la estabilidad institucional, evitar un colapso del gobierno y evitar otro golpe de Estado. Sin embargo, el país que recibió era un polvorín. Economía en recesión, desempleo creciente, crisis de confianza en el sistema político, heridas abiertas por el Caracazo y los golpes militares de 1992. Ramón J. Velázquez no pertenecía formalmente a ninguno de los partidos hegemónicos. Aunque contaba con el respeto intelectual de muchos sectores, carecía de respaldo político sólido dentro del Congreso y del poder real para ejecutar medidas profundas. Su mandato fue breve, apenas 7 meses, y estuvo marcado por una serie de errores administrativos y escándalos que empañaron su imagen a pesar de su reconocida probidad personal y su honestidad. En septiembre de 1999 estalló un escándalo nacional conocido como el caso de los indultos a los narcotraficantes, o más coloquialmente, el narcoindulto.
le metieron, ¿cómo es que decimos vulgarmente? Le metieron un strike a Ramón J. Velázquez. Se descubrió que el Ejecutivo había otorgado indultos presidenciales a varios ciudadanos condenados por delitos de narcotráfico y legitimación de capitales, incluyendo a 2 narcotraficantes colombianos de alto perfil. Yo recuerdo de Larry Tobar Acuña. No sé ustedes a quién recuerdan. El decreto había sido firmado por el propio presidente Velázquez, bajo la suplantación o la manipulación de documentos oficiales realizados presuntamente por funcionarios del Ministerio de Justicia. Yo lo recuerdo personalmente, que en aquella época de esos narcoindultos, el otorgado a Larry Tobar Acuña, se dice que la secretaria le metió el documento, se lo metió así entre otros documentos más, y Ramón J. Velázquez firmó sin darse cuenta que le estaba otorgando ese indulto a ese narcotraficante. Algunos documentos contenían firmas falsas o sin control del despacho presidencial. Hubo omisiones y negligencia en los canales de verificación de antecedentes de los beneficiados. El Ministerio de Justicia alegó que actuó de buena fe. Claro, el presidente sí actuó de buena fe, basándose en información incompleta, pero la opinión pública percibió una trama de corrupción y tráfico de influencia. Claro que sí hubo esa trama y esa corrupción dentro de las esferas que rodeaban al presidente. Consecuencias políticas inmediatas, hubo un desprestigio del gobierno, lamentablemente. El escándalo golpeó duramente la credibilidad de Ramón J. Velázquez, quien hasta entonces era visto como un hombre honesto y académico respetado. Varios ministros y asesores fueron separados de sus cargos. El ministro de Justicia, José Manzano González, fue señalado como el principal responsable y autor de todos estos delitos. El Congreso y el Ministerio Público abrieron investigaciones para determinar responsabilidades penales y administrativas. Ramón J. Velázquez quedó aislado políticamente. Ni Acción Democrática ni COPEI lo defendieron abiertamente, lo abandonaron completamente. Su capacidad para gobernar se redujo al mínimo. El caso del narcoindulto fue más que un error burocrático. Reflejó la descomposición moral e institucional del sistema político venezolano a finales del siglo XX. Venezuela, tras el Caracazo, los golpes de 1992 y la destitución de un presidente electo, vivía una profunda crisis de legitimidad, donde cada poder del Estado se encontraba desgastado y cuestionado. El pueblo veía en la política corrupción, manipulación y decadencia, y en los partidos tradicionales una élite desconectada del sufrimiento social. En este ambiente de desconfianza total, se convocaron elecciones presidenciales para diciembre de 1993. Los candidatos fueron Claudio Fermín por Acción Democrática, Osvaldo Álvarez Paz por COPEI y Rafael Caldera, quien se postuló por fuera del partido COPEI. Abandonó el partido que creó. Y entonces, liderando el movimiento Convergencia Nacional, con apoyo de sectores independientes y de izquierda, que nosotros lo llamamos vulgarmente el chiripero, como ustedes también lo recordarán. El descontento general con el sistema favoreció a Rafael Caldera, quien centró su discurso en la reconciliación nacional y el rescate moral de la República, prometiendo entender las causas del descontento, no reprimirlas. El gobierno de Ramón J. Velázquez fue breve, accidentado, pero simbólico. Representó el agotamiento del pacto de Punto Fijo, la crisis ética de las instituciones y el preludio del camino político que se avecinaba. En palabras de algunos historiadores, su gestión fue el cierre melancólico de la democracia puntofijista, un puente entre el colapso de un modelo y la búsqueda de otro. El país estaba quebrado moral y económicamente. El modelo de conciliación del pacto de Punto Fijo se agotaba y la sociedad pedía un liderazgo moral, prudente y con autoridad ética. En esas 2 décadas, Venezuela vivió un ciclo completo. Abundancia que hubo desde 1974 a 1983, desgaste y corrupción desde 1984 a 1988 y crisis total y colapso institucional de 1989 a 1994. El sistema político perdió su credibilidad. Los partidos tradicionales se distanciaron del pueblo y las instituciones, aunque formalmente democráticas, se percibían como ineficaces y corruptas. Fue entonces cuando la figura de Rafael Caldera Rodríguez, ya un estadista retirado pero con inmenso prestigio moral, reapareció como una esperanza de reconciliación y orden. En 1993 fundó el movimiento Convergencia Nacional, se apartó del partido de COPEI y se presentó como independiente, prometiendo rescatar la justicia social y reconstruir el Estado venezolano. Su victoria, en diciembre de 1993, con el apoyo de sectores disidentes de izquierda y centro, marcó el regreso de un hombre de la vieja guardia al poder, en medio del caos de una república que se desmoronaba. Con este recorrido hemos trazado el camino que llevó a Rafael Caldera nuevamente a Miraflores en 1994. En las elecciones de diciembre de 1993, Rafael Caldera Rodríguez, ya alejado de COPEI, se presentó como el candidato independiente, respaldado por este partido que fundó él mismo y otras fuerzas menores como el Movimiento al Socialismo Más y el Partido Comunista de Venezuela, PSV. Su campaña se basó en un discurso anticorrupción, moralizante y conciliador, alejado del lenguaje partidista tradicional. Rafael Caldera prometió rescatar la ética en la política, restablecer la paz social y atender a los sectores excluidos. Ganó las elecciones con un 30.5% de los votos frente a Claudio Fermín, Acción Democrática y a Osvaldo Álvarez Paz por COPEI. Su victoria reflejó el rechazo popular al sistema bipartidista y el deseo de cambio sin ruptura institucional. El 2 de febrero de 1994, Caldera juró nuevamente como presidente de la República casi 25 años después de su primer mandato. Apenas asumió, Caldera enfrentó una crisis financiera devastadora.
En enero de 1994, el Banco Latino, uno de los más grandes del país, quebró, arrastrando consigo a varias instituciones del sistema bancario. La situación se convirtió en una crisis bancaria nacional sin precedentes. Más del 50% del sistema financiero venezolano colapsó. Miles de ahorristas perdieron su dinero. El Estado tuvo que intervenir, asumiendo la deuda privada de los bancos mediante el Fondo de Garantía de Depósito y Protección Bancaria, FOGADE. La magnitud del rescate financiero fue colosal. Se estima que se superó los 12.000 millones de dólares. Esto provocó un déficit fiscal enorme, inflación desbordada y una pérdida de confianza en el bolívar. Medidas económicas y el programa Agenda Venezuela. Inicialmente, Rafael Caldera intentó aplicar una política económica heterodoxa, alejada del Fondo Monetario Internacional. Prometió no recurrir a medidas neoliberales en defensa de los sectores populares. Sin embargo, el deterioro de la economía lo obligó en 1996 a aplicar un severo plan de ajuste económico denominado Agenda Venezuela, inspirado en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Sus principales medidas fueron devaluación del bolívar y liberalización del tipo de cambio, eliminación del control de precios y subsidios, aumento de tarifas y servicios públicos, reforma laboral y apertura petrolera, plan de apertura petrolera de PDVSA. Estas políticas estabilizaron parcialmente la economía, pero agravaron la pobreza y la desigualdad social. La política de pacificación y el indulto a los militares del 92. Caldera entendió que la crisis económica y el resentimiento popular eran también producto del conflicto político acumulado tras el Caracazo y los golpes de Estado de 1992. Caldera justificó ese indulto como un acto de pacificación política para cerrar las heridas del pasado y reincorporar a esos jóvenes al proceso democrático. Sin embargo, ese indulto tuvo un efecto histórico inesperado. Le permitió a Hugo Chávez entrar a la arena política, reorganizar su movimiento y años después convertirse en el presidente de la República. Durante su mandato, Rafael Caldera intentó impulsar una serie de reformas políticas e institucionales. Estamos hablando del segundo mandato de Rafael Caldera, promovió la autonomía del Poder Judicial y el fortalecimiento del Ministerio Público. Apoyó reformas en la ley de centralización que permitió la elección directa de gobernadores y alcaldes. Se aprobó la ley de protección al consumidor y se fortaleció la legislación ambiental. Sin embargo, su gobierno careció de mayoría parlamentaria, lo que dificultó la gobernabilidad. Además, las medidas de ajuste generaron protestas sociales, huelgas y malestar popular, especialmente en el sector público y educativo. Al final de su segundo mandato, Rafael Caldera enfrentaba a un país dividido. Inflación superaba el 60%. El desempleo alcanzaba cifras récord. El bolívar se había devaluado significativamente y la pobreza golpeaba a más del 70% de la nación. Pese a ello, su figura se mantenía respetada por su integridad moral, su serenidad y su vocación democrática. Su presidencia representó el último intento del viejo liderazgo venezolano de salvar el modelo democrático instaurado en 1958. El 2 de febrero de 1999, Rafael Caldera entregó el poder a Hugo Rafael Chávez Frías, cerrando medio siglo de hegemonía política del puntofijismo y dando paso a una nueva etapa, la revolución bolivariana. El segundo mandato de Rafael Caldera fue el epílogo de una era. Gobernó con serenidad en medio del caos. Intentó reconciliar un país fracturado y preservar las instituciones cuando todo parecía desmoronarse. Su legado fue el del estadista prudente que enfrentó la tormenta sin renunciar a sus principios, aunque la historia irónicamente abrió paso a un nuevo modelo que cuestionaría todo lo que él y su generación construyeron. En palabras del propio Caldera, gobernar en crisis no es mandar, es sostener la república para que no se hunda, lo demás es historia. Cerramos el ciclo histórico de Rafael Caldera, 2 veces presidente de Venezuela, fundador del social cristiano venezolano y arquitecto del sistema democrático del siglo XX. Rafael Caldera, a sus 78 años, retornó al poder en uno de los momentos más críticos de la historia contemporánea de Venezuela. Su segunda presidencia comenzó el 2 de febrero de 1994 tras haber ganado las elecciones de diciembre de 1993. Como candidato independiente, apoyado por el Movimiento de Convergencia Nacional, luego de haberse separado de COPEI, el partido que él mismo había fundado. El país estaba sumido en una profunda crisis económica, política y moral, tras el colapso del sistema financiero y la caída del bolívar. Los venezolanos habían perdido la confianza en el sistema financiero y las instituciones y en los partidos tradicionales. El modelo político nacido del pacto de punto fijo se encontraba agotado y Caldera, con su imagen de hombre sabio, reconciliador y experimentado, fue visto por muchos como el garante de estabilidad en medio del caos. Su retorno al poder, sin embargo, no fue fácil. Heredó una economía devastada, una deuda pública deficiente y un pueblo descontento o desencantado con la clase política. En sus primeras palabras como presidente, Rafael Caldera prometió restaurar la confianza, sanear las instituciones y devolver al país la esperanza perdida. Rafael Caldera Rodríguez fue un hombre de su tiempo, pero su tiempo terminó antes de que él dejara el poder. Gobernó en medio de la decadencia institucional y el agotamiento de su propio cuerpo, abriendo sin saberlo el camino a una nueva era, la del populismo y la ruptura del sistema político que él mismo había ayudado a construir. Su figura, por tanto, debe analizarse no solo con respeto histórico, sino con una mirada crítica que entienda que incluso los más grandes líderes, cuando no reconocen sus límites, pueden ser superados por la historia. Gracias a todos los que me han escuchado, los que han estado acá. Gracias por permitirme llegar a ustedes, llegar hasta sus celulares.